Bienvenido una vez más, este es Luis Alberto Jovel de luisjovel.com y este día quisiera hablar de un tema que he venido diciendo hace días que lo voy a hablar y es de los 144,000. ¿Quiénes son? Este es un debate, mucha gente podría decir que ya es algo ya que son 144,000 israelitas, así que es algo ya decidido, algo tomado, pero no, existen al menos 5 posiciones dentro del evangelicalismo, y este es el libro donde, bueno, han habido muchos, pero yo creo que este es el mejor libro de que yo recomiendo para ver, para estudiar estas 5 posiciones. También está de Aun Dune, David Yoon, también pero este es The New International Greek Testament Commentary, The Book of Revelation, J.K. Veal. J.K. Veal es una de las autoridades mundiales del uso del Antiguo Testamento en el Nuevo, y especialmente yo creo que él hizo su doctorado en el uso del Antiguo Testamento en el libro de Apocalipsis, así que eso va a ser de bastante ayuda a todos los que queramos hacer estudiar esas posiciones. Una cosa que no he hecho es, yo quería escribir más acerca del contexto de los 144,000, de ese número que se encuentra en las otras data, en los otros escritos extrabíblicos. Porque algo que tenemos que saber es de que este número no es algo que salió de la nada, que Juan lo agarró del aire, sino que es algo que estaba ya presente en los escritos judíos del tiempo del Segundo Templo, del tiempo de la vida de Jesús. Así que viene Juan y reinterpreta lo que ya en el Antiguo Testamento vemos puesto. Bueno, ¿quiénes son los 144,000? Hay 5 posiciones. Y la primera es esta. Algunos comentaristas consideran que los 144,000 como literales judíos. Esto se basa en la presunción que el lenguaje de Juan se tiene que entender como literal, a excepción que éste lo diga explícitamente. También está usualmente basado en el entendimiento futurista en el cual Apocalipsis 4, versículo 1 al 22, versículo 5, se enfoca en una tribulación inmediata precedente a la segunda venida de Cristo. Es lo que dicen muchos, que después del capítulo 4 ya no se ve la iglesia, que la iglesia se menciona del capítulo 1 al 3 y ya del 4 ya no está. Esto encuentra un gran problema porque el capítulo 12 del precapítulo 12 de Apocalipsis sabemos que está hablando de la iglesia por la descripción que le da. Hay un choque. Bueno, también dice de que, por lo tanto, Apocalipsis 7, 4, 8, según esta forma de pensar, que son muchos dispensionalistas piensan así, no muchos, sino todos los dispensionalistas piensan así, que esta forma de pensar es un grupo de judíos, los 144,000 es un grupo de judíos quienes han venido a creer en Cristo durante el periodo de la tribulación y que serán protegidos de martirio durante ella. Así que la primera posición, la que más he encontrado yo en el mundo de habla hispana, es con respecto a que los 144,000 son literalmente judíos. Y estos son los versículos por los cuales ellos se basan y el razonamiento que ellos usan. La segunda posición es que algunos comentaristas hacen un enlace entre Apocalipsis 7, 3, 8 y Romanos 11, 24, 26, que todo el Israel étnico será salvo en la segunda venida de Cristo. Este es también parte del dispensionalismo. Acordémonos que está el clásico dispensionalismo y está el progresivo dispensionalismo, y hay otras formas de dispensionalismo. O sea que el dispensionalismo no es un cuerpo unido, o no es solamente una creencia. Como he dicho antes, hay muchos dispensionalistas que creen que solo los consagrados se van a ir en el arrebatamiento, mientras que otros que son calvinistas, ellos creen que toda la iglesia se va a ir, no importando si el cristiano lleva una vida de pecado, sino que lo que va a pasar es que, como dice en 2 Corintios capítulo 5, que dice de que cuando vengan los galardones, a ellos se les va a dar menos galardones. Y esto lo podemos ver en John MacArthur, que él es calvinista en su forma de pensar, en su soteriología, en su forma del concepto de él con respecto a la salvación, pero él es dispensionalista en su forma escatológica. Él es diferente a muchos de los dispensionalistas que se ponen con él, que dicen que los apoya, pero a la vez no han estudiado muy a fondo su posición con respecto al dispensionalismo. Así que esta gente dice de que todo israel étnico será salvo. La mayoría que sostiene este punto de vista le otorga un significado figurativo al número 144,000. Pero para muchos que mantienen este punto de vista,
futurístico de Romanos 11, la frase todo Israel en Romanos 11:26 se refiere no a un remanente, el cual es la idea clara del Apocalipsis 7:3-8, pero la totalidad de la nación que está viviendo en el momento del escatón. O sea que cuando venga el Señor, ellos creen que los 144,000, así como es algo bien similar a lo que cree el amilenialismo, en este sentido, de que los 144,000, ese número representa una totalidad de personas, por eso un número total. El 144,000 significa para ellos el número total de los judíos étnicos, israelitas étnicos que van a estar cuando venga el Señor en su segunda venida, y ellos van a ser salvos. Bueno, sería en su tercera venida, porque recordemos que una de las discusiones que tenemos con el dispensacionalismo, los amilenialistas, es de que nosotros, y junto con el judaísmo del primer siglo, yo creo que junto con Pablo, junto con Jesús, ellos creían solo en una venida y viene el fin. En cambio, el dispensacionalismo enseña de que hay una venida secreta y después viene la segunda venida y ahí es cuando está el juicio. Y después de eso son 1000 años y después viene otra venida. Entonces, son 4 venidas prácticamente que viene el Señor. Y no, yo no creo en eso. Yo creo que es una sola venida que todo ojo lo verá, como leímos lo de Zacarías. Y eso es lo que y ese va a ser el fin. Ahora está hablando con mi barbero, si ustedes se fijan, me cortaron el pelo y él es dispensacionalista. Pero una cosa que estamos diciendo es que cuando dice la Biblia de que él todo ojo lo verá y va a hacer juicio para toda la gente en el día del Señor, que yo le decía a Mick que para el Señor un día son 1000 años y 1000 años es un día. O sea que ese día qué largo va a ser, porque si ustedes han ido a corte o saben cómo son las cortes, se tardan mucho en hacer las cosas que ellos hacen. Y por lo tanto yo creo que, imagínense que me pasan a mí y me van a pasar, supuestamente como se dice, me van a pasarme la historia de mi vida y las fotos y toda la película. Y eso se va a tardar, no sé si horas o años, yo no sé. En el sentido de que para mi galardón, no para mi condenación o salvación, ya mi salvación está segura en Cristo. Pero para mi galardón eso va a tomar un poco tiempo, creo yo. Así que es una posición que yo creo que hay que tomarla en cuenta. Pero bueno, esto es lo que dice, que todo el punto número 2, el punto número 1 vimos que son 144,000 judíos étnicos que van a ser guardados durante la tribulación, que no van a sufrir martirio y que van a ser convertidos durante ese periodo. El punto número 2 es de que 144,000 apunta al número perfecto de la nación de Israel cuando el Señor regrese. Punto número 3, este es de Andrew Fouliet, que es un francés que ve en el grupo, los 144,000, como un remanente de cristianos judíos viviendo en el primer siglo, contrastado con judíos no creyentes de ese tiempo. Este remanente surgió como un resultado de la destrucción de Jerusalén en el año 70 en nuestra era. Esto quiere decir de que este remanente, 144,000 cristianos judíos, o sea, que judíos que habían aceptado al Señor como el Mesías y que salieron de la gran tribulación que pasó Jerusalén en el año del 67, si no me equivoco, empezó el ataque, hasta el 70, cuando fue destruida la pared que rodeaba Jerusalén y entraron los soldados y saquearon el templo. Así que este hombre cree que esto ya tomó lugar. Esto sería el postmilenialismo, que el postmilenialismo es o preterismo, mejor dicho. Preterismo cree que todas las profecías ya están hechas y que simplemente nosotros estamos viviendo en este tiempo ya, pero las profecías hechas de Jesús ya se cumplieron. Esa es la posición menos famosa o menos aceptada dentro de los evangélicos, así que, pero vale la pena mencionar el preterismo así de pasada. El primer punto entonces es los 144,000 son literalmente judíos que van a ser salvos durante la tribulación y no van a haber martirio. El segundo punto es que es el número de judíos que van a estar cuando el Señor regrese. Eso es lo que representa un número perfecto, un número perfecto, un número que llena todos los espacios. El punto número 3 es Andrew Fouliet, que dice que fueron 144,000 judíos que quedaron después, creyentes que quedaron después de la destrucción de Jerusalén en el año 70. El punto número 4 es el punto que yo mantengo, que dice que muchos comentaristas ven correctamente el número de los 144,000 como un número figurativo, pues que casi todos los números de libros son de significado figurativo, es cierto. Son 7 espíritus de Jehová, 4 ángeles.
los 1000 años, los 7 iglesias, 7 candelabros. Todo eso son números que significan algo, que están tratando de dar algo. Y nosotros, si queremos ver, si queremos ser tan literalistas, si queremos leer solo 7 iglesias del Apocalipsis, entonces solo 7 iglesias son las que tienen que existir y esas iglesias ya no existen. Así que tenemos que ver cómo es el uso de los números dentro del libro. Este número, por lo tanto, representa el número completo del pueblo de Dios. Eso es lo que quería decir, esa es la palabra. El 144.000 representa una forma completa. 12 por 12, 144. 12.000 por 12.000, 144.000. Es un número perfecto. Este punto, y aquí voy a dar bastantes versículos, este punto toma en serio que a los creyentes gentiles se les identifica con las 12 tribus de los hijos de Israel como parte de la Nueva Jerusalén. Y esto lo vemos en Apocalipsis 21:12. 14, 24, y lo vemos en el capítulo 22 y versículo 2 a 5. Otra cosa interesante es que los cristianos son descritos como el verdadero Israel en el libro de Apocalipsis. Veamos Éxodo 19:6 y comparémoslo con Apocalipsis 1:6 y 5:10. Vemos Daniel 7:18 y versículo 22 y Apocalipsis 5:9. Isaías 62:2 y 65:15 y comparémoslo con Apocalipsis 2:17 y 3:12. Isaías de nuevo, 43:4, 45:19, 49:23 y 60:14 en comparación a Apocalipsis 3:9. O sea que lo que está pasando aquí, que Juan está contrastando a estas dos personas, no a estas personas, sino al Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, y todas las referencias que se le está diciendo a Israel, se le está diciendo a la iglesia. Sobre la identidad de las 12 tribus existía una creencia en el judaísmo del segundo templo que las 10 tribus jamás serán restablecidas. Eso lo leemos en Sanedrín 110b y ARN 331b. Estas son las citas. Otra creencia que se creía era que otra creencia que existía en ese tiempo, era que las tribus perdidas fueron mantenidas en algún lugar en la dispersación y serían restauradas al final de la historia. Esto lo encontramos en el Salmo de Salomón 17, 23, 51, Testamento de Moisés, capítulo 4, versículo 6, 9, 4 de Ezra, capítulo 13, versículo 40, 48, 2 de Baruch, 78, 84, 3, versículo 3 al 10, 85, versículo 4. De más importancia para nosotros los cristianos es lo que el Antiguo Testamento demuestra, que la restauración de todas las tribus en los últimos días. Y eso lo vemos en Isaías 11, del 10 al 13, 27, del 12 al 13, Jeremías 31, del 7 al 9, Ezequiel 37, del 15 al 23. Pero si Juan sabía de dicha tradición, tanto del judaísmo que decía que nunca se iba a restaurar, y de la Biblia, por más el Antiguo Testamento, por todos estos profetas que he citado, por lo visto se lo aplicó a la iglesia, como vimos antes. Toda esta cosa que está hablando el apóstol Juan se lo está aplicando a la iglesia. En el Nuevo Testamento vemos que el lenguaje que se le aplica a Israel nacional se le aplica a la iglesia, que judíos y gentiles son verdaderos judíos. Eso lo vemos en Romanos 2, 28, 29. Israel, Romanos 9, 6. Gálatas 6, 15, 16. La verdadera circuncisión en Filipenses 3, versículo 3. Las 12 tribus se les dice así a los cristianos en Santiago 1:1, 5:14. O israelitas dispersados, 1 Pedro 1:1 y 1 Pedro 2:9. Esto es un revés de cómo Juan trata a los judíos dentro del libro, como sinagoga de Satanás, en Apocalipsis 2:9 y 3:9. Y hubo muchos judíos, aquellos que saben del judaísmo, hay hermanos, ustedes saben que hay hermanos que les gusta hablar del judaísmo, les gusta hablar de esto, pero dentro del judaísmo hay un cierto rechazo con respecto a tanto al Evangelio de Juan como los escritos de Juan, más que todo el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque se cree o se mantiene que Juan ha sido un antisemita. Juan, él odiaba a su propio pueblo. ¿Por qué? Porque él decía en el Evangelio de Juan, les dice que ustedes me tratan de matar porque o cuando en sus pleitos con Jesús, que dicen que no los oyen porque el padre de ellos es el diablo, no es Dios. Así que les dice hijo del diablo. Viene después Juan en Apocalipsis y le llama sinagoga de Satanás. O
O sea, que es consistente Juan en su forma de tratar a los judíos. Cuando él dice también de que ni en este templo, cuando en la boca de Jesús, que ni en este templo ni en Gerizim se va a adorar, sino que los que adoran al Señor va a adorar en espíritu y en verdad. Y bien tremendo lo que está diciendo esto, porque mucha gente habla el versículo, la salvación viene de los judíos. Y como que si eso hace a los judíos más especial. Pero el propio Jesús, el propio Juan pone en la boca de Jesús, pues, hablemoslo de una forma bien literaria, de una forma bien técnica, pone en la boca de Jesús de que los judíos son hijos del diablo. Y el mismo Jesús dijo que la salvación viene de los judíos. Dice, la salvación viene de los judíos, pero después corrige, califica eso, que va a haber un momento en que ya no se va a adorar ni en Jerusalén, ni en el monte Gerizim, que ahí había un templo hecho por los samaritanos que los judíos destruyeron. Y hubo también otro templo en Elefantía, allá en Egipto, que hicieron también los judíos, cuando fueron en Jeremías, en los tiempos de Jeremías, que fueron para Egipto. Es bien tremendo ver de que las personas que quieren defender de que tenemos que exaltar a los judíos, no se fijan lo demás que Jesús dijo acerca del judaísmo dentro del Evangelio de Juan, del mismo Evangelio. O sea que para mí estas personas están agarrando versículos que a ellos les cae bien, que no niego que son de Jesús, pero no leen lo que Jesús habla alrededor de esos versículos. Al decir solamente la salvación de los judíos, sí, yo sé, la salvación viene de Jesús. Pero ¿qué dice también el primer capítulo? A los suyos vino, pero los suyos no lo quisieron. Mas a todos aquellos que recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que, ¿quién es hijo de Dios ahora? ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Y esto es algo que estoy poniendo bastante énfasis. No es antisemitismo, es lo que la Biblia es consistente. Y por eso también muchos no quieren a Pablo, porque muchos judíos ven que Pablo, aparte de ser apóstata, también promueve el reemplazo de Israel. Y no, Juan ni Pablo ven a Israel como un reemplazado. Más bien, ven que Dios ha sido fiel a las promesas de Abraham, dándole hijos porque ellos tuvieron la misma fe que Abraham, como vemos en Romanos. Pero bueno, otra prueba de que no se puede leer literalmente el número de los 144,000 es que si se lee literalmente Apocalipsis 7, 3 y 8, entonces implicaría que Juan cree que los antiguos enemigos de Israel serían levantados de nuevo. Por ejemplo, Sodoma y Egipto en el capítulo 11, versículo 8. Babilonia en los capítulos 14 y 18. Gog y Magog en el capítulo 28. Otra discrepancia es la lista de las tribus que omite a Dan y Efraín. Por lo tanto, Juan no está tratando de escribir a un Israel literal. Y esto es bien importante. A Adán y Efraín, Manasés lo reemplaza junto con el otro hijo de José. Vemos que las tribus no mencionan ni Efraín, ni a Efraín, ni a Dan. ¿Y por qué? Porque se tenía una creencia, se tenía dentro del judaísmo, no dentro del cristianismo, dentro del judaísmo, que de la tribu de Dan iba a salir el anticristo, el antiungido, el que iba a estar en contra. Así que son Benjamín y Manasés son las que toman el lugar de estas tribus. Y es bien interesante ver esto. O sea, que no es que estuvieran reemplazando las tribus, o mejor dicho, no es que Juan esté queriendo restaurar las 12 tribus literales, los 12 hijos literales de Jacob. No, él está, al poner a Manasés, él hace un gran cambio en esta cosa, en lo que está pasando. Él hace un gran cambio y no podemos decir que es algo literal, no podemos decirlo. Así que tenemos que tomar eso en cuenta. No podemos decir literalmente son las 12 tribus de Israel, porque ahí no está Dan, ahí no está Efraín. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Juan tiene otra cosa en mente. No podemos decir que Juan está queriendo decir que son literalmente las tribus. Y aquellos que están diciendo eso, entonces encuentran ese problema. Es un tropezadero que puede causar, o que causa, mejor dicho, que el literalismo estricto que muchos quieren leer el Apocalipsis, más que todo el dispensacionalismo,
se destruye en sí mismo. Y por lo tanto no podemos aceptarlo. Bueno, el número 5, el punto número 5 es que la última posición, o sea, es la siguiente, que mantiene que los 144,000 es un número figurativo para la totalidad del número de los redimidos que son formados como un ejército para conducir una guerra santa. Razones para esto son varias, entre ellas que es que en el Antiguo Testamento para determinar la fuerza militar de la nación se hacía un censo. Números 1, 3, versículo 3, versículo 10, versículo 20, etc. Número 26, versículo 2, versículo 4. Primera Crónica 27, 23 y 2 Samuel 24, del 1 al 9. Los que siempre eran contados para la guerra en el Antiguo Testamento eran varones, pero acá se incluye que deben de ser vírgenes. El censo de Números 1 ha influenciado mucho en 1QM, que es uno de los, la cueva 1 del Qumran, unos manuscritos del Qumran, que agrupa a las 12 tribus para una batalla al final, y eso lo encontramos en 1QAM 2, capítulo 2, del versículo 2, 3, versículo 7, 3, del 3 a 14, 5, 1, 2, 6, 10 y 14, 16. Así que estas son las 5 posiciones más aceptadas dentro del cristianismo que tratan de la identidad de los 144,000. Yo opto por la número 4 y se la voy a decir de vuelta. Primero son 144,000 judíos literalmente, que no van a sufrir martirio durante la tribulación y que van a venir a los pies del Señor durante la tribulación. Segundo, de que es un número de los 144,000 representa al número de judíos que van a estar cuando el Señor regrese, y que como es un número completo, un número perfecto, por lo tanto ellos van a ser salvos. Todos los judíos de todo lugar van a ser salvos cuando el Señor venga. El número 3, lo que dice Andrew Feuillette, que cuando el templo, el Jerusalén fue destruido en el año 70, no se volvió quedaron 144,000 judíos fieles, creyentes en Jesús, y esos son los que se refiere Juan. Muchos comentaristas, la mayoría de los comentaristas, esta ha sido la posición de la iglesia por más tiempo. Yo creo que es la más apegada a la Biblia y la más apegada al pensamiento judío, es de que estos 144,000 representan a los santos, a la iglesia. Y mi argumento es de que después que habla de los 144,000, menciona de qué está compuesta estos 144,000. Y quisiera solo concentrarme en el capítulo 7. Yo sé que en el capítulo más adelante de vuelta aparecen. Pero después del capítulo 7 y el 9 dice: después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Eran tan grandes que nadie podía contarla. Estaba de pie delante del trono del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano, que gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Muchos ven que aquí esta es una sexta quizás posición, pero muchos comentaristas ven de que estamos viendo a los 144,000 que están vivos aquí en la tierra, cristianos, y estas multitudes blancas es los 144,000 que están ya en el cielo, ya muertos. Y una vez más, cuando vemos de nuevo que los 144,000 aparecen en la Biblia, en el capítulo 14 dice: luego miré y apareció el Cordero, estaba de pie sobre el monte de Sión en compañía de 144,000 personas que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Oí un sonido que venía del cielo como el estruendo de una catarata y el retumbar de un gran trueno. El sonido se pareció de músicos que tañen sus arpas y cantaban un himno nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender aquel himno, aparte de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos se mantuvieron puros sin contaminarse con ritos sexuales. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron rescatados como los primeros frutos de la humanidad para Dios y el Cordero. No encontró mentira alguna en su boca, pues son intachables. Solo por medio del Cordero esta gente fueron intachables. Así que son 2 personas, son 2 menciones de los 144,000 en el libro Apocalipsis. Después dice otra cosa acerca de los 144,000, así que tenemos que tomar los 2 pasajes y verlos. Ahorita yo me he querido concentrar en el capítulo 7 para enseñarles o para demostrarles de que más probable, y yo lo creo, más probable para aquellos que no lo creen, pero para mí está seguro de que los 144,000 representan
a la iglesia. No son los testigos de Jehová, como ellos dijeron ya van a ser casi 100 años, en 2 años van a ser 100 años, aquellos que viven en ese tiempo, dijeron ellos, en 1914 no iban a ver la muerte porque iban a venir la segunda venida de Cristo. Yo no sé si hay algún vivo, pero ellos son los únicos que pueden tomar Santa Cena. Así que estas son las 5 posiciones. Yo se las dejo, se las proveo y espero que haya sido de bendición. Espero que también le dé más información con respecto a la gama de posiciones que existen dentro del pueblo cristiano y que también pueda comparar su posición para ver si es la que más se apega a la palabra de Dios. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.